En el trabajo práctico virtual de hoy, a diferencia de lo que veníamos trabajando, no vamos a ver un caso clínico y en base a eso pensarlo, sino lo que se decidió fue que en el día de hoy veamos los pares craneales, ¿bien? Para que en el trabajo práctico presencial que ustedes tuvieron la semana pasada, ¿verdad? Sí, Bien, en el trabajo práctico presencial ustedes tuvieron el trabajo práctico de integración de neuro. Bien, entonces, como este tema quedó fuera del trabajo práctico, por eso lo vamos a ver en el día de hoy, ¿bien? Ya los pares craneales es algo que ustedes ya vieron bastante en anatomía, también en algunas cuestiones en fisiología. Acá lo que vamos a ver principalmente es lo que es la evaluación semiológica de los pares craneales. Igualmente, en el aula virtual tienen un video seminario sobre pares craneales, en donde se habla sobre la neuroanatomía y la neurofisiología de cada par craneal, no porque sea algo que se le vaya a preguntar en el examen de semiología, porque esto ya lo rindió en neuro y en fisio, sino porque es importante que ustedes lo tengan presente en el momento que uno está haciendo la evaluación de los pares craneales. Porque cuando uno evalúa un par craneal, lo mismo que ocurre con los reflejos, uno no solamente, o sea, uno no lo hace para ver únicamente la respuesta, sino para ver el origen de dónde puede estar la lesión. Y por eso es importante que tengamos en cuenta lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología. ¿Bien? Vamos a empezar por el primer par craneal, que es el par craneal olfatorio. En el par craneal olfatorio, lo que vamos a evaluar va a ser el sentido del olfato. Para poder evaluar el sentido del olfato, vamos a tener distintos tubos con distintos aromas, que estos aromas tienen que tener la característica de ser fácilmente reconocibles. Si yo a Antonella, por ejemplo, le doy un frasquito y le digo, Antonella, olé esto. Y Antonella huele y me dice, sí, lo huelo. ¿Y qué es? Y no sé, tiene un olor rico, pero ¿qué es? Y no sé, y yo lo que le puse son especia de Medio Oriente, que ella nunca olió en su vida porque nunca viajó por ahí, no era ahí, y no va a ser algo que va a reconocer fácilmente. ¿Entienden? Por eso tienen que ser elementos que sean muy fácilmente reconocibles y también que sean únicos. Por eso en general utilizamos menta, chocolate, vainilla, ¿bien? Que son cosas que fácilmente lo vamos a reconocer. Al paciente lo que le decimos es, primero le explicamos cómo es el procedimiento, le pedimos que cierre los ojos, agarramos esos frasquitos que tienen esas esencias, esos aromas, y le pedimos que se tape una fosa nasal y que aspire profundamente por la fosa nasal libre 2, 3 o 4 veces, ¿bien? Cosa que pueda percibir ese aroma. Cuando termina de hacerlo, el paciente no tiene que decir si percibió algo o no, y en el caso que lo haya percibido, que nos diga qué es lo que olió. Entonces yo tengo el tubito con chocolate, le pido que se tape la fosa nasal, bueno, justo por la luz de fondo no me van a ver, bueno, tampoco colabora de este lado. Entonces, le pido que se tape la fosa nasal y que vuela, bien, que inspire profundamente 2, 3, 4 veces, con los ojos cerrados. Le digo, bueno, ¿y olió algo, señor? Sí, doctor, me pareció que era chocolate. Muy bien, ahora tapese la otra fosa nasal y hacemos con otra esencia exactamente el mismo procedimiento. ¿Bien? ¿Qué alteraciones podemos llegar a encontrar? La anosmia, por ejemplo, que es la pérdida completa del sentido del olfato. Y esto va a ser independientemente de la sustancia que lo exponga, como también a la intensidad. ¿Bien? Sabemos que, por ejemplo, la vainilla no tiene la misma intensidad que la menta. Es mucho más sutil el aroma. ¿Bien? En la anosmia yo voy a tener la pérdida más allá de la intensidad, es decir, tanto la vainilla como el chocolate, como el café, como cualquier otra sustancia. ¿Bien? La hiposmia es la reducción del olfato. Es decir, que la capacidad olfativa no está al 100%. Y esto puede deberse a cuestiones fisiológicas, ¿bien? Puede deberse a malos hábitos, por ejemplo, las personas que continuamente estén expuestas a un aroma intenso, a un olor intenso, irritativo, van a tener una hiposmia, bien, por una cuestión de protección de las células sensitivas. ¿Y qué hábito patológico, o qué hábito tóxico, mejor dicho, puede generar una hiposmia? El tabaquismo. Profe, ¿eso sería lo que generó el COVID, por ejemplo? Bueno, en el COVID teníamos en realidad anosmia, ¿bien? Que eran anosmias transitorias, no permanentes, y que en realidad las anosmias las vamos a ver muy frecuentemente, las transitorias asociadas a infecciones virales. En el COVID era algo muy predominante, ¿bien?
En las infecciones virales podemos tener anomias, pero también podemos llegar a tener hiposmias. ¿Bien? También las hiposmias la podemos llegar a tener en caso de congestiones de vía aérea superior, es decir, cuando yo tengo un aumento de la secreción de mucosidad, esa mucosidad en las fosas nasales me va a tapar los receptores y por lo tanto no voy a tener una capacidad olfativa al 100%. ¿Bien? La hiperosmia es lo contrario, es la exacerbación del olfato. Y esto también puede llegar a ser algo congénito de esas personas que tienen muy buena capacidad olfativa, puede llegar a ser algo puntual aprendido, por ejemplo, aquellos que son sommeliers, ¿bien? Y que te agarran la copa de vino y te dice tiene notas frutales y de pimienta de fondo y vos lo lees y decís qué rico olor que tiene este vino, pero no podemos quizás reconocer todas las distintas sustancias que tiene ese líquido, ¿bien? También lo mismo en la gente que trabaja en perfumerías y demás cosas. También puede llegar a ser algo patológico, ¿bien? Principalmente por cuestiones de tumores. Las paromias son las percepciones distorsionadas de los olores. Es decir, yo le pongo el tubito con esencia de chocolate, el paciente me dice, sí, estoy oliendo algo. ¿Y qué estás oliendo? Menta. Bueno, le pongo otro en la otra fosa nasal y le digo, ¿estás oliendo algo? Sí, estoy oliendo algo. ¿Qué estás oliendo? Vainilla. Y en realidad era café. Bien, puedo percibir, pero cuando tengo que identificar a qué sustancia corresponde ese aroma, bien, no lo puedo identificar de forma correcta. Siempre, obviamente, teniendo de base que antes el paciente tenía la capacidad de poder hacerlo. ¿Bien? La cacosmia es la percepción desagradable de aromas, ¿bien? Es decir, el paciente te va a referir de que lo que huele es algo fétido, algo podrido, ¿bien? Y es de forma constante, por lo general uni o bilateral, ¿bien? Es más frecuente que sean bilaterales. Esto puede deberse a tumores a nivel encefálico, pero también infecciones en la vía respiratoria. ¿Alguien se puede imaginar en qué parte fundamentalmente? Por ejemplo, en los senos paranasales. En la sinusitis, bien, que tengo una infección a nivel de los senos paranasales o a nivel del seno frontal, el paciente puede estar percibiendo constantemente el pus de esa infección. ¿Bien? Y es por eso que puede tener una cacomia permanente. Obviamente, en el contexto de un paciente con fiebre, ¿bien? Que va a tener, como vimos en cabeza y cuello al inicio de año, los puntos sinusales positivos, etcétera, etcétera. Por eso lo voy poniendo a estos hallazgos en el contexto de mi paciente siempre. ¿Bien? Las alucinaciones olfativas, que también lo van a encontrar como fantosmias, ¿bien? Es cuando el paciente percibe un olor, un aroma, ¿bien? Pero no estando en presencia de ese estímulo oloroso. Es decir, yo estoy acá y digo, qué rico olor a rosas que hay. Y no hay ninguna rosa ni ningún perfume que tenga ese aroma presente. ¿Bien? ¿Y alguien puede saber a qué puede corresponder esto? Epilepsios, Bien, como un síntoma prodrómico, bien. También las cefaleas migrañosas con auras, que lo habíamos hablado en el seminario de Zoom, bien. También lo podemos llegar a ver, obviamente, en patologías tumorales a nivel encefálico y obviamente en patología psiquiátrica. Bien, en el segundo par craneal, en el óptico, vamos a tener que evaluar varias cuestiones. Por un lado, la agudeza visual, por otro lado, la visión en colores, el campo visual y realizar un fondo de ojo. En la agudeza visual vamos a tener que evaluar dos tipos de agudeza visual. La agudeza visual lejana y la agudeza visual cercana. En ambos tipos de evaluaciones vamos a utilizar lo que denominamos optotipos, ¿bien? Que son tablas que tienen distintos tamaños de la tipografía. En la visión lejana vamos a utilizar la tabla de Snell, ¿bien? Perdón, de Snellen, la tabla de Snellen, que es esta tabla que tenemos acá, que es el mismo tipo de tipografía, que es una tipografía especial, no puede usarse cualquiera, ¿bien? Y que va descendiendo en tamaño. Estos optotipos lo tengo que poner a una determinada distancia del paciente.
que esta distancia va a depender del tamaño de la fuente. Hay algunas que se colocan a 3 metros, hay otros que se colocan a 5 metros. Supongamos que yo tengo la tabla que se coloca a 5 metros, pongo la tabla, el paciente a 5 metros de esa tabla, y lo que le pido es que se ocluya suavemente un ojo, ¿bien? Y le voy marcando con el dedo, con un puntero láser, o con un puntero de madera, las distintas letras. Y el paciente me tiene que ir diciendo, ¿qué ves acá? La L, muy bien, acá la E, acá la D, acá, y voy marcando cuál es el mínimo que puede ver con ese ojo. Luego lo hago con el otro ojo, y por último con los dos ojos abiertos. ¿Bien? A veces pasa de que puedo tener una disminución de la agudeza visual de un ojo, pero que el otro ojo compense. Entonces, cuando yo estoy con los dos ojos, la agudeza visual global no se encuentra afectada. ¿Bien? En el caso de que el paciente utilice lentes ópticos, yo le voy a hacer primero la evaluación sin los lentes y luego con la corrección óptica, para ver si la corrección que tiene mi paciente es la adecuada para su agudeza visual. ¿Bien? Ahora bien, si mi paciente no puede identificar esta letra, Antonella, por ejemplo, no pudo identificar esta letra. ¿Bien? Estaba con el ojo izquierdo tapado, le digo, ¿qué letra es esta? No veo, doctor. Yo lo que voy a hacer es, me coloco a media distancia, bien, de entre el octotipo y Antonella, y le coloco los dedos. Le digo, bueno, Antonella, decime, ¿qué ves acá? Si Antonella me dice que ve 4 dedos, yo esto lo voy a llamar visión cuenta dedos. Si Antonella me dice, veo una mano solamente, pero no puedo identificar bien, lo voy a llamar visión bulto. ¿Bien? Si por el contrario Antonella me dice, no veo nada, voy a agarrar una linterna y le voy a iluminar el ojo. Si cuando yo se lo ilumino al ojo, Antonella me dice que ve el haz de luz, lo voy a llamar visión luz. Si por el contrario Antonella me dice no veo nada, lo voy a llamar amaurosis, que es la ceguera. ¿Bien? Cualquier cosa, chicos, que no vayan entendiendo, que genere una duda o algo, saben que me habilitan el micrófono, me preguntan por chat. ¿Bien? Eso para la agudeza visual lejana. En la agudeza visual cercana vamos a utilizar otro optotipo, ¿bien? Que se llama de Jagger o tabla de Jagger. Este optotipo lo que tiene son frases impresas que también están en distintos tamaños. Esas frases impresas yo se las voy a colocar a 30 centímetros de mi paciente y le voy a ir pidiendo que vaya leyendo desde el mayor tamaño al menor tamaño. Y marco como el punto máximo aquel que lo puede leer de forma correcta. ¿Bien? Nuevamente lo hago de la misma forma. Primero con un ojo, luego con el otro ojo. Si mi paciente tiene lentes de corrección, bien, lo hago primero sin la lente de corrección y luego con la lente de corrección. Entre las alteraciones vamos a tener la ambliopía. La ambliopía es cuando yo tengo una disminución de la agudeza visual. ¿Bien? Esta puede deberse, por ejemplo, a vicio de refracción, como es en la miopía, que es cuando tengo una disminución de la agudeza visual lejana. ¿Bien? También puede deberse por una opacidad del cristalino, en el cual el cristalino lo voy a ver con un color blanquecino generalizado, como es en el caso de las cataratas. O puede deberse a alteraciones propias de la retina, como por ejemplo ocurre en la retinitis pigmentaria, que es cuando hay un exceso de pigmentos por una cuestión inflamatoria en la retina. ¿Bien? Como dijimos anteriormente, la maurosis es la pérdida de la visión, que esta puede ser uni o bilateral, y a su vez puede ser una maurosis completa, o puede llamarse también amaurosis fugaz, en los casos que sean transitorias. Hay en determinadas ocasiones, como por ejemplo en las crisis migrañosas, posterior a la crisis migrañosa, o como un síntoma prodrómico también, o en los accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios, donde yo tengo una amaurosis fugaz. Es decir, que por un momento el paciente pierde la capacidad de la visión, pero luego la recupera ad integrum, es decir, de forma completa. ¿Bien? La visión en colores la voy a evaluar mediante las tablas de Ishihara.
Bien, en la tabla de Ishihara yo lo que voy a tener es distintos colores, un puntillado de colores, ¿bien? En un contraste con otros colores. Y el paciente va a poder identificar un número en cada uno, dependiendo de la capacidad que tenga para la visión de colores. Entonces, Franco, ¿qué número ves acá, por ejemplo? 5, Bien, acá, 8, bien, acá 29, y acá. 74. Bien, Franco pudo reconocer bien esos colores, bien, y pudo ver bien en lo que son los distintos contrastes, y si tuviese alguna alteración, que eso lo vamos a llamar discromatopsia, lo vamos a ver ahora a continuación, bien, Franco, por ejemplo, acá no hubiese visto el 5, hubiese visto un 3, bien, que de hecho si se fijan con atención, hay un puntillado amarillo de fondo que genera el número 3, siempre y cuando Franco tuviese, no, mejor dicho, no tuviese la capacidad de poder ver el contraste del color verde. ¿Bien? Bien, campo visual. Acá vamos a hablar sobre la evaluación del campo visual, pero de la semiología. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en oftalmología van a ver en campo visual, pero el estudio del campo visual computarizado, ¿bien? Que te meten en una camarita donde vos tenés que ver y te quedan mirando fijo y te da el resultado directamente de tu campo visual. Acá lo vamos a hacer más semiológicamente, que es algo que se utiliza a veces de forma de screening, viene como si es un cribado, pero ya no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque tiene sus grandes limitaciones, como vamos a ver a continuación. Para poder evaluar semiológicamente el campo visual, yo me voy a colocar a la misma altura, ¿bien? Y aproximadamente a 50 centímetros, es decir, a medio metro de mi paciente. Entonces yo estoy sentado a medio metro de Celeste, ¿bien? Estamos más o menos a la misma altura, y nos ponemos los dos firmes y le digo, bueno, Celeste, mírame fijo a los ojos. Celeste me mira fijo a los ojos y le voy a decir, Celeste, tapate tu ojo derecho. Ella se tapa su ojo derecho y yo, como examinador, me voy a tapar el ojo izquierdo. Yo haciendo como que fuese el reflejo de Celeste. ¿Bien? No me tapo el mismo ojo, sino que me tapo el contralateral. Y quedó como si fuese un espejo. ¿Bien? Una vez que hicimos eso, coloco un objeto a media distancia entre Celeste y yo. Es decir, si estamos a medio metro, le voy a colocar más o menos a 25 centímetros. ¿Bien? Y le digo, bueno, Celeste, ahora mirando fijo a mis ojos, ¿bien? Quiero que me digas cuándo deje de ver este objeto. ¿Dale, Celeste? Sí, bien. Sí, Entonces, dale. Vos decime, estamos los dos, a ver, tapate el ojo derecho. ojo derecho. Bien, yo me tapo el ojo izquierdo, bien, y decime cuándo deje de verlo. Vos mirándome fijo a los ojos, ¿eh? Ahora. Bien. Entonces Celeste lo dejó de ver y yo comparo, bien, que yo también tengo que dejarlo de ver cuando Celeste me dijo que lo dejó de ver. ¿Cuál es eh, las limitaciones que tiene esta prueba? Por un lado, o sea, Celeste ya lo estoy evaluando, pero yo como examinador tengo que tener mi campo visual conservado. Si yo tengo una alteración de mi campo visual, yo examinador, no puedo examinar el campo visual de Celeste. Bien, pues yo lo tengo reducido, Celeste me va a decir ahora y yo hace 20 minutos que lo dejé de ver. ¿Bien? Y hay cuestiones simples, como por ejemplo el tema de usar lentes, te disminuyen tu campo visual. Porque yo en la visión central, con este tipo de lente la tengo conservada, pero a los costados donde ya no tengo el lente óptico, mi campo visual va a estar disminuido. ¿Bien? Por otro lado, cuando yo estoy haciendo el movimiento del objeto, el movimiento tiene que ser recto. Porque si yo lo hago de forma curva, yo acá ya dejé de verlo y Celeste lo sigue viendo. ¿Bien? Y a su vez, si Celeste tuviese alguna disminución de la agudeza visual, y quizá que su campo visual también esté disminuido, pero como consecuencia de la reducción de su agudeza visual, no como consecuencia de una alteración del campo visual. ¿Bien? Por eso son las limitaciones que tiene la prueba esta semiológica de la evaluación del campo visual. ¿Se entendió esto? Bien. Dijimos que también, bueno, las alteraciones del campo visual ya las reestudiaron en fisiología, ¿bien? ¿Es importante que las sepamos ahora? Sí es importante nuevamente que las sepamos, ¿bien? Las semianopsias, las cuadrantopsias,
las anopsias completas, bien. Todas estas tenemos que ir sabiendo porque van a ir apareciendo dependiendo qué parte de la vía esté lesionada, bien, y si es la parte temporal, o si es la parte nasal, bien, o si es de forma completa, como por ejemplo ocurre cuando tengo una lesión del nervio óptico. Así que este cuadrito a full. ¿Dale? Bien, dijimos que también vamos a evaluar el fondo de ojo. Para evaluar el fondo de ojo, yo voy a tener que utilizar un oftalmoscopio. Bien, el oftalmoscopio, aguarden un segundo. El oftalmoscopio es un elemento como este, esto en realidad es un otoscopio, ¿bien? La diferencia es que el cono este es mucho más cortito, ¿bien? Así sería más o menos el oftalmoscopio, ¿bien? O directamente no lo tiene. En el oftalmoscopio lo que tengo es una parte donde el examinador va a ver, ¿bien? Que es esta parte, y un haz de luz, que no es LED, que va a iluminar la parte periférica. Entonces, yo veo por acá, y con la luz voy viendo todo el fondo del globo ocular. Para poder hacerlo, yo voy a examinar el ojo derecho de Celeste con mi ojo izquierdo, es decir, no me coloco enfrente, sino como un poco cruzado para que las narices no se toquen. ¿Bien? De esta forma sería. ¿Qué es lo que yo tengo que evaluar? Por un lado, lo que es la papila del nervio óptico, ¿bien? O la papila óptica. En la papila óptica, si ustedes, no, todavía no lo vimos a eso, lo que yo tengo que evaluar es que los límites de la papila estén bien definidos, bien como es este caso, que no estén difuminados los límites de la papila, ¿bien? En el caso que estén difuminados, yo puedo inferir que es un edema de papila, como ocurre, por ejemplo, en los casos de hipertensión endocraniana. También lo que tengo que ver, obviamente, que la mácula y la fóvea se encuentren conservadas y poder evaluar bien toda la parte vascular del fondo de ojo. Porque la parte vascular del fondo de ojo yo voy a poder hacer diagnósticos, por ejemplo, de una retinitis diabética o hipertensiva. ¿Bien? Por lesiones que eso lo vamos a ver más adelante en oftalmo. ¿Bien? Pero fundamentalmente lo que tengo que ver es la papila y todo lo que es la parte vascular del fondo de ojo. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bien. Tercer, cuarto y sexto par craneal lo vamos a evaluar en conjunto. ¿Por qué? Porque sus funciones son complementarias. No lo voy a poder evaluar de formas separadas. Estos pares craneales lo que generan son los movimientos de la musculatura extraocular, pero también de la musculatura intraocular. ¿Bien? Para poder evaluar la musculatura extraocular, yo lo que hago es colocarme a una distancia de aproximadamente medio metro, 1 metro del paciente, ¿bien? Y le voy a pedir que dejando fija la cabeza, siga un elemento con los ojos, ¿bien? Entonces, le pido a Franco que se siente recto, que fije la cabeza, que mire este elemento y que lo siga con los ojos, únicamente sin mover la cabeza. Entonces se lo llevo a un costado, se lo llevo hacia arriba, se lo llevo hacia abajo, vuelvo hacia el otro lado, ¿bien? Hago movimientos oblicuos y voy fijándome yo los movimientos oculares que realiza al seguir este objeto. Muchas veces cuando voy a la parte inferior, yo lo que voy a tener que hacer es elevarle el párpado, porque si mira para abajo, va a ocluir los párpados y no va a poder ver si hay alguna alteración en los movimientos oculares. ¿Bien? ¿Qué alteraciones puede llegar a presentar cuando yo tengo una alteración en la musculatura extraocular? Por un lado, la diplopía, que es algo que el paciente me va a referir, que es la visión doble. Que el paciente me va a decir, veo como si las imágenes estuviesen superpuestas. ¿Bien? Como cuando saco una foto y sale media movida, de esa forma lo va a ver. ¿Bien? Y esta diplopía puede o no estar asociada a estrabismo. El estrabismo es cuando yo tengo la desviación de uno o de los dos ojos, dependiendo si es un estrabismo uni o bilateral. ¿Bien? La mayoría de los estrabismos son congénitos, pero también pueden ser adquiridos en el caso de lesiones.
Por ejemplo, un traumatismo severo que lesione alguna musculatura extraocular. ¿Bien? Obviamente una persona con estrabismo va a tener diplopía. Otra cosa que puedo llegar a tener como alteración son los nistagmos. ¿Bien? El nistagmus es un movimiento repetitivo del globo ocular, que el ojo hace este movimiento. ¿Bien? Este nistagmus puede llegar a ser fisiológico como patológico. Por ejemplo, puede ser fisiológico ante estímulos ambientales. Si yo te echo agua fría en el oído, voy a generar, o agua caliente, voy a generar un nistagmus. ¿Bien? También ante cambios posturales bruscos puede llegar a generar un nistagmus. También ante movimientos, ¿bien? Si ustedes viajan en tren, por ejemplo, o en colectivo con una velocidad constante y van viendo por la ventana, van a generar un nistagmus. ¿Bien? Pero también puede llegar a ser patológico, y cuando son patológicos pueden llegar a ser por alteraciones a nivel vestibular o a nivel de la fijación. Cuando es a nivel vestibular, bien, vamos a tener un nistagmus que llamamos en resorte, por lo general hacia una sola dirección y horizontal. ¿Qué quiere decir en resorte? Que hace este movimiento, va hacia un lado y vuelve rápido. Ven que un movimiento es más rápido que el otro. Esto es en resorte. ¿Bien? Por lo general, este nistagmus cuando es vestibular es horizontal, aunque también puede llegar a ser rotatorio, pero no es lo más frecuente. ¿Bien? Mientras que si es de origen cerebeloso, por ejemplo, ¿bien? Va a ser bidireccional, es decir, el movimiento va a ser continuo y va a ser tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Y por lo general aumenta la intensidad de este nistagmus cuando yo genero el movimiento hacia el lado afectado. Entonces yo le estoy diciendo, seguí el dedo, y cuando va hacia este lado, si tiene una afectación derecha, acá se exacerba el nistagmus. ¿Bien? Mientras que del lado medial, por ejemplo, no está el nistagmus o está con menor intensidad. ¿Bien? Si un paciente tiene, por ejemplo, una otitis, o si un paciente tiene un otolito, ¿bien? Puedes tener un nistagmus horizontal, ¿bien? Es decir, vertical. Perdón, vestibular. ¿Bien? Por eso voy evaluando todo. Y es como consecuencia de este nistagmus que muchas veces, ante la presencia de otolitos en el conducto auditivo, tengo mareos, tengo vértigo y demás. Cuando yo evalúo la motilidad intrínseca del ojo, por un lado lo que tengo que evaluar es el tamaño y la simetría de la pupila. Voy a decir que las pupilas están conservadas cuando están isocóricas. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo tamaño, sin importar si hay una midriasis o una miosis, ¿bien? Sino cuando están del mismo tamaño, hablo que son isocóricas. Cuando tienen distinto tamaño, cuando una está en midriasis y la otra la voy a tener en miosis, voy a decir que presenta anisocoria. Como ya sabemos, la midriasis es la dilatación de la pupila y la miosis es la contracción de la pupila. Que esto puede ser por una cuestión lumínica, como puede ser por alguna alteración o por la presencia de alguna intoxicación o algún fármaco. ¿Bien? Algo que también tengo que prestar atención es la forma que tiene la pupila. Y acá puedo encontrar las discorias. La discoria es cuando yo tengo una alteración en la forma de la pupila. Esto puede, como no, afectar la capacidad visual de tu paciente. ¿Bien? Por lo general son congénitas y nada, es algo propio del paciente que no genera ningún malestar ni ninguna sintomatología. Para evaluar la motilidad intrínseca del ojo, algo que yo voy a hacer es evaluar el reflejo fotomotor, evaluar el reflejo consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. Por lo general, el reflejo de acomodación y convergencia lo evalúo cuando estoy evaluando la musculatura extraocular. ¿Bien? Porque es muy similar la evaluación. Estoy a una distancia de aproximadamente medio metro, 1 metro del paciente, pero en vez de hacerle la H con la parte vertical, con la X, ¿bien? Lo que yo hago es, le acerco y le alejo el dedo. ¿Bien? Le acerco y le alejo el dedo. Y ahí estoy evaluando el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Bien?
En el reflejo fotomotor lo que yo hago es, con un haz de luz, de vuelta, que no sea una luz LED, porque la luz LED irrita mucho en el nervio óptico, ¿bien? Lo que yo hago es, desde la periferia, se lo acerco, ¿bien? Hacia la retina. Y lo que yo evalúo es que cuando está en presencia de la luz, ¿qué tiene que pasar con la pupila? Tiene que Miosis. contraerse. Bien, tiene que contraerse. Bien, y cuando lo alejo, tiene que dilatarse. Bien, ese es el reflejo fotomotor. En el consensual, yo lo que hago es, coloco mi mano para que el estímulo lumínico no contamine el ojo que no voy a evaluar, ¿bien? Y le genero el estímulo en el ojo, por ejemplo, en este caso en el ojo izquierdo. Y yo lo que voy a evaluar no es el ojo izquierdo como en el fotomotor, sino lo que voy a evaluar es el ojo derecho, porque cuando yo evalúo un ojo, el contralateral tiene que generar la misma respuesta. Es decir, si yo estimulo con un haz lumínico el ojo izquierdo, tanto en el izquierdo como en el derecho tengo que tener miosis. ¿Bien? Profe, ¿y estos dos no se podrían evaluar juntos? Sí. En general lo evaluamos juntos. O sea, lo coloco acá directamente, estimulo, veo cómo es la respuesta, me fijo del otro ojo, salgo, estimulo, veo cómo es la respuesta y me fijo en el otro ojo. Y ahí va el reflejo fotomotor y consensuado, a la vez agilizando el proceso. Pero sepamos que son dos reflejos distintos. ¿Ven? Y lo que yo estoy evaluando son dos cuestiones distintas. Bien. Quinto par trigémino. En el par trigémino lo que yo tengo que evaluar es, tengo que hacer una exploración sensitiva, pero también una exploración motora. En la sensitiva, bien, voy a evaluar tacto, sensibilidad dolorosa y sensibilidad térmica. Para el tacto voy a utilizar un cepillito o algo que le pueda rozar. Por ejemplo, esto que es el martillo percutor de reflejos, bien, de neurología. En la parte inferior, si yo desenrosco, tengo un cepillo. Bien, tengo este cepillito. Entonces, con este cepillito o con cualquier otra cosa, yo lo que hago voy evaluando las distintas regiones del trigémino, empezando desde la frente hacia el mentón, ¿bien? Y comparativo derecho-izquierda. Entonces le pido al paciente que cierre los ojos y le digo, cuando sienta algo, dígamelo. ¿Bien? Bueno, doctor, cierra los ojos y ahí me va diciendo, siento, 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 no siento, siento, no siento, siento. ¿Bien? Y que me vaya marcando también si es de derecha o izquierda. Siempre lo voy haciendo de forma alternada, tocando y no tocando. ¿Bien? Para la sensibilidad dolorosa, voy a evaluar justamente la sensibilidad, la algesia de mi paciente, ¿bien? Y voy a tener que utilizar un elemento punzante, como puede ser el clavito, ahí se ve, que viene en la parte superior del martillo de reflejo, ¿bien? O directamente una aguja. Y lo voy evaluando de la misma forma, de un lado y del otro, y que el paciente me vaya diciendo si siente o no siente, ¿bien? Y de qué lado lo estoy estimulando. Para la sensibilidad térmica voy a utilizar dos tubitos, uno que lo voy a tener con un líquido bien frío y el otro caliente, y también lo voy evaluando de forma alternada. ¿Bien? Y el paciente me tiene que ir diciendo si siente y si siente si es algo frío o caliente. En la parte motora, por un lado lo que yo tengo que evaluar es a la inspección el tono, bien que sea simétrico, la musculatura, fundamentalmente de la masticación, bien, y el trofismo. Para poder hacerlo, lo que voy a hacer es, le voy a pedir al paciente, bien, que abra y cierre la boca, le voy a pedir que haga movimiento de lateralización, es decir, señor, haga este movimiento. Bien, le voy a pedir que abra la boca, genere una resistencia sobre el mentón y le voy a pedir que la cierre para evaluar la resistencia que tiene que generar y demás. Bien, todo lo que es la masticación. También acá voy a evaluar el
¿Hola? Ahí volví. Perdón, se cortó la luz. Así que estoy con datos móviles. Bueno, también lo que tengo que evaluar es el reflejo corneal, nasopalpebral, supraciliar y maseterino. ¿Bien? ¿Ya saben evaluar estos reflejos? Reflejo corneal. Con un algodoncito o un hisopo estimulo la córnea. ¿La respuesta cuál sería? Cerrar el ojo. Lagrimeo. No. ¿Bien? En el corneal lagrimeo. Nasopalpebral. En la parte media, bien, en el epicanto de la nariz, coloco mi dedo con el martillo percutor de reflejos o percuto de forma normal, bien, percuto en esta zona. La respuesta que yo tengo que tener es la contracción de ambos párpados. El supraciliar es lo mismo, pero lo hago sobre la arcada supraciliar, percuto y tiene que ocluir un párpado unilateral, bien, de un lado y del otro. Y en el maseterino, coloco mi dedo sobre el mentón, percuto, y la respuesta es la contracción del mentón. Reflejos es súper preguntado en los exámenes. Bien. Séptimo par, también llamado par facial. Bien. Acá voy a tener que evaluar varias cuestiones. Por un lado, la asimetría de la cara. Bien. Perdón. La simetría de la cara. Es decir, que no presenta asimetrías. Nosotros vamos a tener una asimetría, pero casi imperceptible. Nuestros hemicuerpos no son exactamente iguales. Bien. Pero yo lo que me tengo que evaluar es que las arrugas, bien los surcos y demás sean más o menos iguales. Por otro lado, tengo que pedirle al paciente que genere movimientos para poder evaluar si hay algún déficit motor. Entonces, lo que le voy a pedir es, Franco, levantá los párpados y poné cara de sorprendido. Bien, y ahí me fijo que las arrugas de la frente y la elevación de los párpados sean iguales. Ahora poné cara de enojado. Bien, entonces que cierre los párpados y lo ponga de esa cara. Ahora cerrá bien fuerte los ojos. Bien, y ahí aprovecho yo, aprovecho y trato de elevarle yo los párpados y ver que la resistencia que me esté generando sea simétrica, ¿bien? Le pido también que me muestre los dientes como si fuese el sticker, ¿bien? Que trate de silbar o que trate de soplar para ver también lo que es el orbicular de la boca, que se contraiga de forma simétrica. Le pido que infle los cachetes y presiono para ver que no salga el aire o si sale de algún lado más que el otro y demás. Y también voy a evaluar el reflejo corneal, nasopalpebral y supraciliar. Acá el mentoniano en el séptimo par facial no se evalúa. ¿Bien? ¿Qué alteraciones puedo tener? Cientos de miles. La que más nos importa en semiología es la parálisis facial. Dentro de la parálisis facial vamos a tener dos grandes tipos que tenemos que diferenciar. La central y la periférica. ¿Bien? Aguarden un segundo. Bueno, se va a volver a cortar en cualquier momento, creo. Ah, ahí está, ahí está. Bien. La parálisis facial y periférica va a corresponder a distintas etiologías. La central es, como su nombre lo indica, de origen central. Es una alteración en origen encefálico. Mientras que la periférica es justamente por una parálisis fuera ya del origen encefálico del nervio facial. Bien, las periféricas pueden deberse a estado de inmunosupresión transitorias, como ocurre en infecciones severas, bien, o ante estado de estrés importante. ¿Cómo lo voy a diferenciar? En la parálisis facial central, ¿bien? La parálisis se encuentra en la parte inferior de la cara, mientras que la parte superior de la hemicara está prácticamente indemne. Es decir, en la parálisis facial central, la alteración es abajo y no arriba. ¿Bien? En la periférica, lo que yo voy a encontrar va a ser una asimetría facial, fundamentalmente con un aplanamiento de las arrugas, como vemos en esta imagen, ¿bien? Que acá tengo las arrugas de la frente y acá no las tengo, ¿bien? El descenso unilateral de la ceja
con un borramiento del surco nasogeniano. También va a haber una desviación de la comisura labial, todo esto homolateral a la lesión. Puedo llegar a encontrarme lagoftalmos, que era cuando el párpado inferior caía y se acumulaba epífora, ahí es decir, lagrimeo, ¿bien? Y puedo encontrarme dos signos que son característicos de la parálisis facial periférica, el signo de Bell y el signo de Nigro, o negro. En el signo de Bell, yo lo que le pido es que cuando el paciente, que cierre los ojos, le pido al paciente, y al cerrar los ojos, el globo ocular del lado paralizado va hacia arriba, ¿bien? Por lo tanto, voy a observar más esclerótica que en el lado sano, que va a estar completamente ocluido. Mientras que en el signo de Nigro, lo que ocurre es que cuando yo le pido al paciente que mire hacia arriba, el lado paralizado sube más que el lado sano. ¿Bien? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en la parálisis periférica dice que es por lesión del núcleo? ¿Sí? ¿No sería como más periférico de los nervios? Sí, es más periférico, pero con afectación a nivel del núcleo, pero no tanto del haz córtico-vulvar. Bien, sino más de lo núcleo periférico del par craneal. Ok. Bien. Que puede ser, esta lesión no necesariamente va a ser una lesión completa, puede llegar a ser transitoria. Bien, octavo par craneal, vestíbulo coclear. Acá, como su nombre lo indica, vamos a evaluar dos cosas, la parte vestibular y la parte coclear. ¿La parte vestibular de qué se encarga? Equilibrio. De Bien, equilibrio, coclear. audición. Perfecto. Entonces, por un lado, la parte de coclear, bien, la voy a evaluar. Tengo que evaluar la transmisión aérea y la transmisión ósea. En la transmisión aérea la voy a evaluar principalmente mediante la anamnesis. ¿Bien? Que el paciente me diga si hay alguna alteración en su audición, si ha notado que cada vez se escucha menos, si ha notado que cada vez tiene que subir más el volumen de la radio o el volumen del televisor. ¿Bien? A veces lo que nos lo refiere no es el propio paciente, sino algún conviviente a esto. Y en la prueba semiológica puedo hacer la prueba del reloj, en la cual yo le voy acercando un reloj pero analógico, no el digital, es decir, que tiene las agujitas, se lo voy acercando y el paciente me tiene que decir cuándo empieza a escuchar el tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Bien? En líneas generales, aproximadamente 3-5 centímetros ya lo tendría que estar escuchando. En la prueba de voz encuchichada, yo lo que digo es decirle palabras como si fuese en secreto al paciente, ¿bien? Y el paciente la tiene que decir en voz alta. Entonces le digo como si fuese justamente cuchicheado en secreto de decí 20. Y el paciente va a decir 20. Voy al otro lado, esto entra en el examen. Y el paciente dice, esto entra en el examen. ¿Bien? Para la prueba de transmisión ósea voy a hacer la prueba de Weber y la prueba de Ring. Que esta la reestudiamos en fisiología, que era con el diapasón, que golpeo. En la prueba de Weber, lo que yo hago es colocárselo, bien, en el centro del cráneo, y voy a evaluar la parte de la transmisión y de la percepción. En la prueba de Ring, yo golpeo el diapasón, se lo coloco en la apófisis mastoides, el paciente tiene que percibir el sonido, cuando deja de percibirlo, se lo acerco al oído, y ahí el paciente tiene que volver a percibir ese sonido. ¿Bien? Son las dos pruebas de lo que es la transmisión ósea. En la evaluación de la rama vestibular, que era del equilibrio, por un lado voy a evaluar el nistagmus, ¿bien? Tanto con la prueba que ya hablamos anteriormente, con el seguimiento del índice, como con pruebas calóricas, que le dije de que colocando agua caliente o agua fría, ¿bien? Y pruebas rotatorias, que estas ya son más específicas de neuro de otorrino. También está en la prueba de los índices, en la cual yo le pido al paciente que coloque sus dos dedos índices de esta forma, ¿bien? Y yo me coloco de la misma forma y le pido que vaya y trate de tocarme la punta de mi dedo con la punta de sus dedos. En condiciones fisiológicas lo debería poder hacer, en condiciones patológicas los índices se van a desplazar hacia el lado afectado. Pero cuidado que esto puede ser tanto como por una lesión vestibular, como también puede ser por una lesión cerebelosa. Bien, en el caso que haya una dismetría. Bien, no es algo patognomónico esta prueba de los índices en lo que es las alteraciones vestibulares. También voy a evaluar la prueba de Romberg, el Romberg convencional y el Romberg sensibilizado. En la prueba de Romberg yo lo que le pido a mi paciente es que se ponga
en posición erguida, los brazos al costado del cuerpo, los dos pies juntos, de esta forma, ¿bien? Yo lo agarro a mi paciente cuando se está colocando y le digo, bueno, ahora te voy a soltar, quédate tranquilo que me quedo a tu lado para que no te caigas. Y cuando yo lo suelto, en el Romberg conservado, es decir, cuando no hay alteración, el paciente, mal que mal, mantiene el equilibrio. ¿Bien? Lo que podemos llegar a notar a veces es que con los pies hace pequeñas correcciones para mantener ese equilibrio. Que esto puede llegar a ser fisiológico como patológico. Si yo veo que tengo estas pequeñas correcciones, lo que hago es hacer el Romberg sensibilizado. En el Romberg sensibilizado, en vez de que el paciente tenga un pie al lado del otro, le pido que ponga un pie adelante del otro. ¿Bien? De esta forma. Al hacer esto, disminuyo su base de sustentación. Y al hacerlo, si tiene alguna alteración vestibular, bien, ya estas correcciones que realizaba con los dos pies juntos no le va a ser suficiente para poder mantenerse en posición erguida y va a lateralizarse. Va a tener una lateropulsión. ¿Bien? En la parte vestibular se va a inclinar hacia el lado afectado, por lo general. También tengo la marcha en estrella, ¿bien? Que era la que cuando yo le pedía al paciente que camine hacia adelante con los ojos cerrados, el paciente empezaba a desviarse a un costado, cuando le digo que venga hacia atrás se sigue desviando, y al hacer toda esta marcha, si yo lo mantengo un buen rato al paciente, dibujaría una estrella en el piso. Por eso llamaban marcha en estrella o marcha vestibular. ¿Bien? Básicamente la marcha donde el paciente con los ojos cerrados lateraliza. ¿Bien? Bien. Noveno par o llamado glosofaringio. Acá lo que yo voy a evaluar es, por un lado, la función motora y la función sensitiva. Bien, dentro de la función sensitiva lo que yo voy a evaluar es la parte gustativa. Bien, ahora vamos con eso. En la función motora yo lo que voy a evaluar es el fondo de la garganta, donde tengo que evaluar la contracción de los músculos faringios. Entonces, con un bajalenguas, le bajo la lengua, vale la redundancia, y le digo que diga A. Cuando dice A, yo lo que tengo que ver es que la faringe se contrae de forma simétrica. ¿Bien? También tengo que evaluar el reflejo faringio y el reflejo velopalatino. ¿Cómo eran esos reflejos? ¿Se acuerdan? En el reflejo faringio es el reflejo nauseoso, ¿bien? Que voy al fondo y le genero náuseas. Y el velopalatino es cuando yo estimulo, genera la elevación del velo del paladar, en el fondo de la garganta. Esta parte que yo veo de acá atrás, detrás de la úvula, se tiene que elevar de forma simétrica al estimularlo. ¿Bien? En la parte gustativa yo voy a evaluar los sabores, pero tengamos en consideración algo. Cuando yo evalúo el noveno par craneal, únicamente puedo evaluar los sabores amargos y ácidos, porque lo dulce y salado es territorio del séptimo par craneal. Es decir, voy a evaluar la parte posterior. Para evaluar las sensaciones gustativas, yo voy a tener unas esencias también, sabores, bien, que van a ser bien características, bien dulces, bien saladas, bien ácidas y bien amargas. Y esto lo voy a colocar o con un hisopo o con un cuentagotas, bien, voy a tirárselo en la región que yo quiero evaluar. Entonces, en la punta de la lengua, bien, voy a evaluar la parte dulce. Y ahí voy a estar evaluando el séptimo par craneal. Algo importante de esto es que cuando lo estoy evaluando las sensaciones gustativas, el paciente no hable ni trague, porque cuando habla o traga, genera movimientos en la boca que me van a ocluir o me van a influir en las demás papilas gustativas. Por eso en general lo que hacemos es que el paciente o lo escriba, o lo escribimos dulce, salado, amargo y ácido, y el paciente me señale qué sabor está percibiendo. ¿Bien? Neumogástrico. Tremendo par craneal que la verdad que nos vamos a evaluar más o menos poco para lo que es este par craneal, como bien estudiamos en neuroanatomía y neurofisiología. Por un lado, tengo que evaluar la calidad de la voz. ¿Bien? En esto de la calidad de la voz lo que me tengo que fijar es que el paciente no tenga una voz bitonal. La voz bitonal es como si fuese la voz del gallo Claudio, ese dibujito. ¿Bien? Esa es la voz que va y viene, sube y baja de tono continuamente al hablar.
¿Bien? Y obviamente no lo hace de forma voluntaria. Tengo que evaluar el velo del paladar, bien, como dijimos anteriormente, que lo puedo evaluar mediante la estimulación, bien, de reflejo velopalatino, que esto es lo que se decía, cuando yo lo estimulo, tiene que ascender de forma bilateral, bien, mientras que cuando yo tengo una lesión del neumogástrico va a descender de forma unilateral, va a ascender el sano, bien. Por otro lado tengo la prueba del vaso de agua, en la cual yo le pido al paciente, le doy agua, bien. Cuando el paciente tiene el agua en la boca, le pido que baje la cabeza, y el agua debería quedarse en la boca, inclusive debería poder deglutir sin tener un reflujo nasal, es decir, sin tener la salida de agua por las fosas nasales. La exploración laringea es muy difícil hacerla semiológicamente, sin embargo puedo tener alteraciones indirectas, como por ejemplo que mi paciente presente afonía o disnea, tiraje o cornaje. Y la parte sensitiva del neumogástrico no se puede evaluar de forma única porque toda su parte sensitiva está superpuesta con muchos otros pares craneales. ¿Bien? Decimoprimer par craneal, el espinal. La evaluación del músculo del nervio espinal, lo que yo tengo que evaluar son dos músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Por un lado, lo que yo le voy a pedir al paciente para evaluar el esternocleidomastoideo es que lleve su cabeza hacia el hombro derecho y luego lleve su cabeza a su hombro izquierdo. Es decir, que el paciente me diga no. ¿Bien? Una vez que lo pueda hacer de forma voluntaria, lo que tengo que evaluar es la fuerza que tiene, es decir, el trofismo. Entonces, para eso, cuando lo va hacia el lado izquierdo, coloco mi mano sobre el lado derecho de la cara y le pido que lo lleve hacia el lado derecho. Y yo genero una resistencia evaluando la fuerza que puede realizar, de un lado y luego del otro. ¿Bien? También, obviamente, voy a generar la palpación de todo lo que es el esternocleidomastoideo. Para el trapecio, yo lo que le pido al paciente es que me haga la mímica de qué me importa. Que suba y baje los hombros. ¿Bien? Una vez que lo hace, que yo veo que lo hace de forma simétrica, perdón chicos, un segundito.
Mil disculpas, me llamaron de la guardia. Nada. Mil disculpas. Bien. Con respecto a lo del trapecio, decimos primero para creer. Entonces, le pido al paciente que genere este movimiento, como diciendo que me importa. Una vez que lo genera y yo me fijo que el ascenso y el descenso sea bilateral, lo que hago es coloco mis manos sobre los hombros, le genero una resistencia y me fijo la fuerza que tiene que hacer, que esa fuerza sea simétrica. ¿Bien? 12º par craneal, el hipogloso mayor. Acá yo lo que tengo que evaluar es, por un lado, la lengua en su totalidad. Ver que no tenga atrofias o que no tenga, por ejemplo, todo lo contrario, exacerbación de los surcos, bien como es este caso. Esto es una lengua geográfica. ¿Bien? Ver que no tenga lesiones, que no haya algún tipo de lesión exfoliativa o que no tengan algún tipo de lesiones cortantes y demás, que eso le pueda generar alteraciones también en la sensibilidad. También tengo que evaluar la parte motora, que para la parte motora yo lo que le pido al paciente es que realice movimiento con la lengua. Por un lado le pido que saque la lengua, que lleve la lengua hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, ¿bien? Le pido que dentro de la boca la lleve contra una mejilla y trate de mantenerlo mientras yo le hago fuerza para poder evaluar la resistencia que tengo que hacer para vencer esa fuerza. Entonces le pido que haga esto. Y ahí presiono. De un lado y del otro. Y la fuerza que yo tengo que hacer tiene que ser simétrica. ¿Bien?